Hola chicos, soy Javier de ferintenis.com. En este vídeo vamos a trabajar los apoyos de revés de ataque para nivel intermedio alto. Nosotros separamos, igual que en el anterior vídeo, en dos zonas el ataque. Primera zona que va desde detrás de la línea de fondo hasta 3/4 de pista, y luego vendría la media pista. En este apoyo, como es al revés a dos manos, nos pondremos de lado y simplemente será la posición igual, de lado. Apoyo cerrado de revés, tanto de cualquier parte de la zona. En esta zona lo único que tendremos que hacer es, al golpear, levantar un poquito la pierna sin tener que saltar, para que nos ayude a golpear la bola desde arriba. Haremos algunos ejercicios para realizar este apoyo, veremos algunos errores y los intentaremos corregir. Para realizar este vídeo, y nos acompañará y ayudará nuestro alumno Job. Yo primero haré los ejercicios explicándolo a la vez que lo hago, y luego él los pondrá en práctica para que lo pueda aprender y mejorar. La manera de hacerlo sería, lo pondremos en zona, que es un poquito detrás de la línea de fondo. La raqueta la prepararemos un poquito más alta de lo normal. ¿Por qué? Porque es una bola más alta, que golpearemos a la altura del hombro cuando baja, y a la vez que golpeamos tenemos que levantar la pierna hacia atrás. ¿Para qué? Por dos cosas. Uno, levanto arriba para que me deje y me dé libertad de golpeo, pueda elevarme y atacarla desde arriba, y detrás, ¿por qué? Para que me dé equilibrio. Si yo pego y muevo la pierna, me hará que yo pierda el equilibrio y no podré golpear con buena eficacia este golpe. El primer ejercicio que vamos a utilizar con Job para que ejecute este golpe es el de levantar la pierna. Yo me pondré detrás de él y lo que le haré es hacerle levantar la pierna y le sujetaré la pierna yo, y él tendrá que ejecutar el golpe manteniendo, sin dejarle que se mueva, para que se acostumbre a que tiene que rotar el cuerpo sin mover la pierna de lado. ¿Vale? Le aguantamos aquí y él tiene que ejecutar el golpe a la altura del hombro, aquí arriba. Pega, rota y quédate. ¿Vale? Parando un poco más alto. ¿Vale? ¿Vale? Una vez él va entendiendo cómo tiene que hacerlo y dejar la pierna atrás, le dejaremos que él lo vaya haciendo solo, el swing concentrado en la pierna, de mantenerla hacia mí, apuntándome a mí. Y flexiona. Vale, ya está. Un error típico que suelen cometer los alumnos es estar muy concentrados en la pierna, que está muy bien, en el brazo también, pero no está flexionando. Es importantísimo, porque aquí arriba es muy complicado golpear la pelota. Entonces, si no usas la fuerza de tus piernas, es un golpe que no tienes fuerza. Con lo cual, el ejercicio que suelo usar con esto es una pelota medicinal. ¿Qué tiene que hacer? Cogerla del suelo, la cogerá y entonces me la lanzará subiendo encima. La cogerá del suelo, flexionará, lanzará y levantará la pierna. Ya lo tiene claro, lo ha estado haciendo muy bien con la pelota medicinal. Lo hemos exagerado para que entienda que tiene que hacerlo, y ahora haremos unas pruebas sin pelota de tenis, y si lo está haciendo bien, empezaremos a lanzarle pelotas de tenis. Baja, que pueda bajar, sube y levanta. Bien. Baja, baja, ahí, sube. Perfecto. Prepara arriba. Está bajando a la altura del hombro. Piensa que tengo que...
mirar muy bien, pero he cometido algún error, como a veces le ha dado un poco baja y a veces un poco alta. Un ejercicio más que usamos para conseguir quitarle este mal hábito es hacerlo primero sin raqueta y usar la mano, que es lo más fácil para una persona, usar su propio cuerpo, la mano. Entonces lo que le haremos es tirarle alguna pelota y reproduzca lo mismo, pero cogiendo la bola con la mano izquierda, en este caso porque en el revés a dos manos se usa la mano izquierda, con lo cual le tiraré la bola y él hará todo, la flexión, simplemente pondrá la mano aquí, flexionará y la cogerá a la altura de su hombro cuando la bola está cayendo. Flexiono. Y ahora pasamos a hacerlo con la pelota porque lo estaba haciendo bien, pues ahora con raqueta y pelota. Altura de la pelota. Muy bien, hemos practicado esto, le ha salido en la inmensa mayoría bien, muy bien. Obviamente hay que trabajarlo un poquito más, pero ya la mayoría de las bolas las ha golpeado correctamente. Pasaríamos ahora a la zona de un poco dentro de la pista. El apoyo es el mismo, los ejercicios igual. La única diferencia que hay, que es como hemos avanzado de pista, no hay que golpear a la bola por debajo o casi nada por debajo, un poco menos. ¿Por qué? Cuando estamos de detrás necesitamos más pista, con lo cual golpeamos un poco la bola más por debajo, aunque sea aquí arriba, más o menos 1,5 metros por encima de la red para tener un número exacto que se acuerden, pero cuando avanzamos no hace falta tanta altura, jugaríamos a medio metro por encima de la red. Una vez queda claro que un poco más adelante jugamos no tan por debajo de la bola y pasamos la bola más o menos medio metro por encima de la red, pasaríamos al apoyo de 3/4 de pista. Es un apoyo que a mí me gusta mucho hacerlo cuando sube la pelota, que sea más de ataque. Seguimos sin saltar para tener más control sobre la pelota y lo pegaríamos por una zona similar a donde estoy yo aquí, más o menos colocado aquí. Pegaría la bola cuando sube. La preparación sería igual, prepararíamos la raqueta un poco alta porque golpearemos la bola más por encima y necesitamos un poco de altura de raqueta para golpearla hacia adelante y por encima de ella. No hace falta levantarla mucho por encima de la red. La manera de colocarse sería la misma, apoyo cerrado, tendríamos que flexionar y ahí golpearíamos hacia adelante levantando la pierna igual que antes. Un ejercicio que usamos para hacer esto es primero con la mano, que es más fácil. Yo le tiraré una pelota y tendrá que cogerla cuando está subiendo. Es un buen ejercicio para tener un buen timing de dónde la cojo, cuál es el momento y de coordinar manos y piernas. Vale, lo ha hecho bastante bien. En este caso un error común que suele pasar es que cuando pegan esta pelota se quedan parados. Hemos visto que yo pegaba la bola, se quedaba un poco parado y luego volvía. ¿Qué pasa? Que si entrena eso, luego le pasará lo mismo jugando. Entonces un ejercicio que hago yo es
porque golpean esta bola y al momento le estoy tirando otra pelota hacia atrás. Entonces él tiene que acostumbrarse a pegar y enseguida volver atrás para recuperar la línea de fondo, y así nunca, al contrario, lo cogerá dentro de la pista y se comerá la pelota. Eso, déjala bajar y tranquilo. Hemos observado que no perdían nada de tiempo, nada más golpeaba y pasaba el cuerpo, enseguida se volvía atrás. Y esta es la manera correcta de trabajar las cosas, con mucha intensidad para no perder tiempo y que el contrario no nos coja en mala situación de la pista. En este vídeo hemos visto el apoyo de revés de ataque en las 3 zonas que hemos trabajado. Gracias a Joe, que nos ha acompañado, ha aprendido y ahora sabe y tiene claro qué zonas y qué tips tiene que usar para golpear bien en esta bola. En el próximo vídeo veremos el ataque de revés en media pista. Hasta la próxima, chicos.